Buen día. Yo les voy a hablar sobre un artículo que trata sobre la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos y genes de resistencia a los antibióticos en estas bacterias en agua no potable y agua potable. Fue un estudio publicado en el año 2015 y realizado en Estados Unidos. Para empezar, vamos a hablar de que los antibióticos usados no siempre se metabolizan completamente por el cuerpo y estos se excretan principalmente en su forma original en el medio ambiente. La presencia y propagación de antibióticos en el medio ambiente han generado resistencia a los antibióticos en las bacterias, especialmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales, donde hay una alta variedad de antibióticos y densidades bacterianas. Los genes de resistencia liberados en las plantas de tratamiento pueden transferirse fácilmente en las bacterias y patógenos ambientales, lo que aumenta los riesgos y peligros para el medio ambiente y los humanos. Históricamente, la calidad microbiana del agua potable en los sistemas de distribución fue el foco principal por el cual se crearon las plantas de tratamiento de agua. La presencia de niveles traza de antibióticos y bacterias resistentes y genes de resistencia bacterianos en estas fuentes de agua, tanto agua cruda, que es el agua no tratada, y final, que sería el agua tratada, también puede afectar en gran medida la salud pública y este es un problema emergente para toda la industria del agua potable. Por lo tanto, este estudio se realizó para observar la presencia de bacterias resistentes y genes de resistencia a los antibióticos en el agua potable en el sureste de Luisiana. Como metodología para la recolección de las muestras, muestrearon tres diferentes tipos de muestras, que fueron agua cruda, que sería el agua no tratada, agua tratada, que sería el agua pues ya filtrada, y agua de grifo, porque como sabemos en Estados Unidos el agua suele ser tan limpia que incluso dicen que en algunos lugares se puede tomar directamente del grifo. El muestreo lo hicieron mensualmente durante 6 meses y cada vez que hacían el muestreo tomaban un triplicado de cada muestra. Para el análisis de la muestra, mezclaron manualmente el triplicado de las muestras, midieron pH, demanda química de oxígeno, nitrógeno total y fosfato, mediante los métodos descritos en APA, que es la Asociación Americana de Salud Pública. Para el análisis bacteriano, se aislaron e identificaron con diversos cultivos puros usando el método de biolog y mediante pruebas bioquímicas específicas para la identificación. Para la prueba de resistencia a los antibióticos usaron el método de Kirby-Bauer usando discos antibióticos de eritromicina, tetraciclina, neomicina, cloranfenicol, kanamicina, streptomicina, oxacilina, clindamicina y vancomicina. Para la extracción de ADN lo que hicieron fue agarraron las muestras, las centrifugaron a 13.000 revoluciones por minuto por 15 minutos, se agarró el sedimento y este se metió en el kit de extracción de ADN FAT-ID que sirvió para extraer pues el ADN. Luego esta extracción de ADN se usó para realizar una PCR para amplificar el ADN, la cual se visualizó en un gel de agarosa al 2% con bromuro de tidio, usando por último un sistema de fluorescencia para poder observar el gel de agarosa. Los cebadores para genes de resistencia utilizados fueron para meticilina el gen MECA, para eritromicina gen ERB, sulfonaminas gen SUL-U, tetraciclina usaron 3 genes diferentes que evaluaban la bomba de flujo, la protección ribosómica y la modificación enzimática. Y por último, también usaron un gen universal 16S como gen de evaluación de qué tan limpias estaban estas muestras y que no tuvieran nada de presencia bacteriana. Entonces aquí pueden ver una tablita de cuáles fueron los cebadores que utilizaron y algunos de los genes que les mencioné para evaluar los genes de resistencia, ¿verdad? Entonces ahí describe a qué temperatura se alinean, cuántos pares de bases tiene, cuál es la secuencia de los primer y qué mecanismo de resistencia evalúa cada uno.
Para el análisis estadístico, todos los datos fueron sometidos a una prueba de análisis de varianza llamada ANOVA con un P menor a 0.05 para que se hiciera una relación significativa y seguidamente se hizo un análisis post-hoc de 2K cuando fue necesario. Para los resultados, pues como vemos en las primeras dos figuras, son los datos que encontraron de coliformes fecales en el lado izquierdo y en la figura 2, que sería el lado derecho, son la cantidad que encontraron de unidades formadoras de colonia por mililitro del conteo de bacterias aerobias. Estas son en el agua no tratada, o sea, el agua cruda, porque en el agua tratada y en el agua del grifo no encontraron conteo de bacterias. En el agua no tratada, que fue en el único que encontraron pues bacterias, encontraron 7 diferentes tipos de bacterias, que fue Enterobacter culoacae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas, Enterococos, Staphylococcus y Bacillus. También, como les mencioné, evaluaron algunos análisis químicos como la de QO, el nitrógeno y el fosfato. Ellos dicen de que en el agua no tratada encontraron contaminación de estas, pero no fue muy relevante, por lo tanto no lo reportaron. La mayoría fue menor a 25 miligramos por litro, lo que sí efectivamente decía que había contaminación, pero no eran datos relevantes. En el agua de grifo y en el agua tratada también encontraron DQO, nitrógeno total y fosfato, pero en una cantidad muy baja que cumplía los estándares de calidad de agua. En estas podemos ver qué pasó con el método de Kirby-Bauer, ¿verdad? Con la detección de los halos de los taxos. Como podemos observar en la figura 3, tenemos la evaluación de 4 bacterias, de Enterobacter, Pseudomonas, Klebsiella y E. coli. Y ahí podemos ver a qué taxos fue que fueron más resistentes. Y podemos observar hasta el final, donde dice total, que E. coli fue la que tuvo mayor resistencia a los antibióticos. Mientras en la figura 4 podemos observar a Enterococcus, Staphylococcus y Bacillus. Y podemos ver que aquí tanto Enterococos como Bacillus fueron los que presentaron mayor resistencia a los antibióticos. Y por último vamos a hablar de los famosos genes. Pues como podemos ver primero en la tabla 2, tenemos que el 16S, que era para ver si había presencia de bacterias, se encontró en los 3 tipos de muestras. De los genes de resistencia encontraron fue para sulfonaminas y tetraciclinas en el agua cruda, o sea, el agua no tratada. Entonces, ¿qué nos indica esta detección de genes en las aguas? Pues que la presencia de la 16S se encontró consistentemente en cada mes de muestreo, en todas las muestras analizadas. Esto sugiere que el sistema de filtración es ineficaz para filtrar pequeños fragmentos de ADN bacteriano y que existe la posibilidad de la presencia de biopelículas en tuberías de agua, lo que puede desarrollar resistencia a los antibióticos. Algo muy importante también a considerar es que la cloración mata a la mayoría de bacterias. Sin embargo, promueve la liberación de ADN en el agua, lo que puede determinar por qué encontramos 16S en todas las muestras de agua. Y bueno, hay que considerar, ¿verdad?, que las bacterias pueden heredar resistencia a algunos antibióticos a través de la mutación espontánea o la adquisición de estos genes resistentes que al parecer se están quedando en el medio ambiente. Entonces, como conclusiones, la planta de tratamiento de agua está operando de acuerdo con su propósito diseñado. Es muy efectivo en la eliminación de coliformes fecales y bacterias aerobias heterotróficas, por lo que cumple con el estándar regulatorio de la EPA sobre la calidad de agua. Sin embargo, la presencia de 16S es, tanto en agua terminada como en agua de grifo, es un motivo de preocupación. La planta de tratamiento de agua puede estar ejerciendo presión de selección sobre las biopelículas presentes en las tuberías de agua y las bacterias
en la biopelícula pueden desarrollar resistencia a muchos antibióticos. Entonces, este tema es bueno para considerarlo sobre la presencia de genes bacterianos que queda en las muestras de agua. Muchas gracias por su atención.